Bienvenidos, bienvenidas a Palabra, Imagen y Memoria, un espacio de extensión de la Biblioteca Especializada Alicia Duzán de Raigel del Instituto Colombiano de Antropología e Historia. En el capítulo de hoy contamos con la presencia de María Clemencia Ramírez, investigadora del ICANN durante más de 30 años, directora general entre 2006 y 2007. Ella inició su trayectoria investigativa en lo que hoy conocemos como la Estación Antropológica de Puerto Leguízamo, en lo que entonces era la Intendencia del Putumayo. Como veremos, un proyecto que se remonta a finales de los años 60, dirigido por el antropólogo Horacio Calle Restrepo, que se concretó primero en San José del Encanto, en la Comisaría del Amazonas. Allí en Puerto Leguízamo, en la región del Bajo Putumayo, en la localidad de La Samaritana, estuvo trabajando María Clemencia Ramírez cuando todavía era estudiante de antropología de la Universidad de los Andes, desarrollando su trabajo de campo para la tesis de pregrado. En las décadas siguientes, ya como investigadora del ICANN, desarrolló investigaciones bastante amplias con las comunidades Inga y Kamsá del Sibundoy, así como con comunidades y movimientos indígenas, campesinos y urbanos de Mocoa, Puerto Asís y la región del Medio Putumayo, por lo que su testimonio recoge toda esta valiosa experiencia, tanto práctica como teórica, que nos ayuda a situar una posición sobre lo que ha sido el devenir y las transformaciones de la antropología en Colombia, pensando en las relaciones entre lo local, lo nacional y lo global. Entonces, la primera parte tendremos la oportunidad de abordar ese primer momento en el Bajo Putumayo a través de la figura de Horacio Calle, una figura que merece nuestro reconocimiento. En la segunda parte tendremos la oportunidad de contrastar este momento y estas perspectivas con las experiencias y discusiones abiertas por los nuevos contextos sociales, políticos y académicos, y culminaremos a manera de epílogo con unas reflexiones de nuestra invitada sobre el lugar de la historia regional, social y la etnografía en la configuración del pensamiento antropológico más contemporáneo. Entonces, esperamos que disfruten este capítulo, los esperamos en los que vienen. Muchas gracias y hasta pronto. María Clemencia, bienvenida y muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de que hagamos un trayecto histórico de lo que sucedió en la estación de La Samaritana en Puerto Leguízamo, pero más aún del trabajo de Horacio Calle en los 70s, cuando empieza él su trayectoria de trabajo con las comunidades Huitoto, Omuru y Huinane, de la zona de Ligara-Paraná, Cara-Paraná, y después en la región de Puerto Leguízamo. Yo creo que se nos ofrece una muy buena oportunidad para reflexionar al respecto de lo que estaba pasando en esos momentos. Partiendo de un poco de lo que hay en la biblioteca, que es también función del programa, el primer documento que encontramos en referencia a la trayectoria de María Clemencia Ramírez lleva por título Informe sobre la comunidad indígena de la Samaritana, de 1975, que recoge el trabajo de campo realizado entre agosto y septiembre de ese año, ¿no? En una localidad de Puerto Leguízamo, donde se llevaría a cabo el intento por montar una estación antropológica ese mismo año. Entonces, me gustaría que antes de que nos empieces a hablar de esa experiencia, que nos contaras cómo fue que terminaste ahí, teniendo en cuenta pues como todo ese contexto de la formación universitaria en la Universidad de los Andes, donde te formaste en el pregrado, con ese momento de efervescencia del movimiento estudiantil. Digamos, creo que eso nos ayudaría como a situar la figura de Horacio Calle, ¿no? Que es todo un tema. Yo entré a la Universidad de los Andes en el segundo semestre del 72, cuando estaba pues en ebullición el movimiento estudiantil, la protesta que empieza en el 71 y que yo creo que las únicas que se han llevado a cabo tanto en universidades públicas como privadas en contra pues de una reforma que se pretendía hacer en el gobierno de Misael Pastrana y que se da en un contexto en que entonces se empieza a cuestionar desde el marxismo toda la sociología positivista y todo lo que se estaba enseñando en ese momento. Entonces, en el caso del Departamento de Antropología de la Universidad de los Andes, se empieza un cuestionamiento muy grande de las directivas en ese momento del doctor Ray Tornator. Y yo entro precisamente en ese momento
histórico, digamos, de la instauración del materialismo histórico y del marxismo en el currículo académico. Y en ese momento, en el 73, entra también a dirigir el Departamento de Antropología el doctor Álvaro Soto Holguín, quien además va a ser posteriormente nombrado director del Instituto Colombiano de Antropología. Él dura dirigiendo tanto el Instituto de Antropología como el Departamento de Antropología de la Universidad de los Andes desde el 73 hasta el 79, más o menos, 80. Y ahí yo entro en una coyuntura en que se está dando también un debate al interior del Instituto Colombiano de Antropología con la llegada de Álvaro Soto, y un debate al interior de la Universidad de los Andes con respecto al currículo académico y a la necesidad de llevar la antropología más allá del rescate urgente que estaban promocionando en su época el doctor Reigel y Alicia Dusan, a una antropología que respondiera a las necesidades de las comunidades con las que se trabajaba. Entonces, la controversia, digamos, que se estaba dando a nivel de la educación también se traslada posteriormente en el 74 al ICANN, o sea que empieza como esta onda de oleada de que se debe hacer una antropología que le sirva a las comunidades, que en un sentido la conozco yo como una antropología aplicada, pero que realmente era una antropología al servicio de las comunidades indígenas y realmente no era como la antropología aplicada anterior, que era como la idea cuando se crea la división de asuntos indígenas, como de integrar al indígena a la realidad nacional, una política de antropología aplicada más integracionista. Digamos que en este caso era otro contenido que se le daba a la idea de hacer una antropología aplicada. A finales de los 60, en el 67, tiene lugar toda esta masacre de los cuivas asesinados en la Rubiera por los colonos en Arauca, en Planas también, en Puerto Gaitán, y se crea toda esta idea de que pues, se pueden casar, son las famosas guaireadas de los indígenas, no ven los colonos problema en casarlos, y todo esto entonces también genera la creación de la Sociedad Antropológica de Colombia en el 69, en la cual participa Horacio Calle en esa fundación. Vienen en el 72, se crea también en Estados Unidos una fundación que se llama Cultural Survival o Sobrevivencia de la Cultura, que también llega a Colombia a denunciar lo de la matanza de los cuivas. Y digamos que todo esto confluye en un inicio de un replanteamiento de la antropología y de su función. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como antropólogos frente a las comunidades indígenas? Se empieza a cuestionar entonces el cientificismo puro, la academia, y digamos que en la época del doctor Reigel se había dado mucho diálogo con investigadores de Estados Unidos. Entonces yo llego a estudiar en ese momento, para el primer semestre del 73, ya el doctor Soto hace que salgamos a terreno. Yo estuve en el Chocó, en el río Siguirizú, con unos ingenieros mirando resguardos indígenas, etcétera. Y como que hay este boom del trabajo de campo, de estar en la región durante mucho tiempo. Y yo, digamos que me entreno en esa idea. Y concursos de pensamiento de Godelier, de Mellassou, de Terré, donde Terré decía que la lucha de clases entre las comunidades indígenas era una lucha de parentesco, y siempre, digamos, con el determinismo económico como base pues, de todo lo que está pasando, la relación con una cultura dominante, etcétera. Entonces, digamos que yo estoy en ese contexto. Y otra cosa muy importante de señalar es la emergencia del movimiento indígena en el 71 con el CRIC, que se crea el Consejo Regional Indígena de Cauca, y nosotros como estudiantes estamos también detrás de apoyar otras comunidades indígenas para que se organicen, y así en el 74 la comunidad de los indígenas, que era Secretaría de la Asociación Nacional de Pueblos Campesinos, que se crea en el 70, en el 74 ellos deciden que los
campesinos no tienen en claro, digamos, las demandas de tierra, culturales, de autonomía que tenían las indígenas y se separan de la NUC. Y ahí estamos, digamos, varios antropólogos, pues yo como estudiante, Horacio Calle está ahí también, Nina de Friedman, todo, digamos que hay como un apoyo a las comunidades para que se organicen, o sea que eso va también de la mano con toda esta situación, digamos, de replanteamiento de para qué y para quién se hace antropología. Y entonces yo conozco a Horacio Calle en el 74 en la Sierra Nevada de Santa Marta, cuando se hace el lanzamiento de un periódico que dirige Trino Morales, que era el dirigente del Consejo Regional del Cauca, que se llama Unidad Indígena, que tiene como lema Unidad, Tierra y Cultura, y nosotros vamos hasta la sierra a hacer un primer congreso para crear, digamos, la organización indígena de la Sierra Nevada de Santa Marta, o para ayudar. Yo venía ayudando a esta organización de la sierra. Desde Bogotá teníamos un código postal para que pudieran tener cartas, se las mandábamos, se las hacíamos llegar, pues en esa época tocaba pues con solo cartas, no había nada de tecnología, ayudarlos a llegar a Bogotá, recibirlos. Entonces, ya en el 74 se realiza este primer congreso indígena y se crea la Confederación Indígena Truacua, la COIA, que empieza a funcionar en enero del 75, y después vienen a organizarse el Consejo Regional Indígena del Baupé, el Indígena del Tolima, y se promueven también organizaciones entre los guaybos del Llano y del Bichada, los cativos de Antioquia, los cunas. Entonces digamos que ese era otro de los objetivos que teníamos en ese momento cuando yo recibo la llamada de Horacio Calle, que me invita a participar en la estación antropológica que él iba a trasladar del Encanto, en la comunitaria del Amazonas, con Huitotos a la Samaritana, en Puerto Leguízamo. Y así es que yo entonces viajo con ellos en el mes de agosto del 75 para estar un mes allá, en esa estación, y ahí empiezo a hacer mi trabajo de campo para hacer mi tesis de pregrado. En el acervo histórico de la biblioteca se encuentran los informes de la actividad de Horacio Calle en el Putumayo desde 1970, casi toda la década. Me parecía importante como situar por lo menos algunas cosas de las que yo pude encontrar como para que tengamos elementos de diálogo, dimensiones de la pregunta por Horacio Calle, ¿no? Está la discusión que se plantea sobre el lugar que él considera debe tener la antropología como ciencia, por lo menos al inicio es como un interrogante que él plantea, ¿no? La ciencia antropológica en relación siempre con ese posicionamiento ético que tú mencionabas, que me parece se ve reflejado en un texto que él publica que se llama El pluralismo cultural, en el primer número de la revista Antropológicas de la Sociedad Antropológica de Colombia. La idea de pluralismo cultural, formulado en 1970, 20 años antes de la Constitución del 91, y en la dimensión práctica, en el trabajo de campo, la importancia que él le dio, por ejemplo, al aprendizaje de la lengua murui, de la comunidad con la que trabajó en un principio, que se iba a revertir también en el proyecto educativo, o sea, que no es solamente el aprendizaje, sino también como la lengua es vehículo para llevar a cabo un proyecto en el lugar con la comunidad. Está también el tema del análisis de la situación de los Murui Muinane y de otros grupos indígenas, como este proceso de desintegración que están viviendo las comunidades en ese momento. Y digamos, ya en lo propositivo, como lo que acaba de mencionar, el programa de antropología aplicada enfocado como en la promoción de la comunidad, que digamos tiene un límite ético que también me parece muy clave, que explica en parte el fracaso de este proyecto o el abandono del proyecto, y es que para él era fundamental lo que hoy llamaríamos como el agenciamiento, que deben hacer desde la comunidad misma, ¿no? No se debe imponer una actitud paternalista que en esa época era muy criticada, de lo que para la generación encarnaba como el integracionismo, ¿no? Y esa visión de la aculturación. Esos son como elementos así
en Sí, redondo claves, me parece, tienen que ver con esa figura. sí, sobre lo que estás diciendo, yo resaltaría lo de la lengua, porque él aprendió el bui, que es el dialecto huitoto, y era fluido junto con Isabel Krug, su esposa, que era una antropóloga inglesa que él conoció en la Universidad Nacional cuando ella vino a una expedición, creo que arqueológica, y se encuentran en la Universidad Nacional cuando él estuvo allá entre el 68 y el 71, y es con ella que él inicia este viaje a involucrarse pues totalmente con las comunidades indígenas, a vivir con ellas, y es con ella que hace sus primeros viajes a finales estando en la Nacional, en enero del 68, después en diciembre del 69, y él empieza, y creo que hay un artículo en la revista colombiana de antropología del 74, donde él dice que el idioma, hablando de un baile de la fruta, el baile yuar, todo el tiempo está diciendo que sin el idioma no se puede entender la cosmovisión indígena, entender los significados de sus rituales, etcétera. Entonces él se propone aprender la lengua y la maneja fluidamente. Cuando yo lo conozco en la Samaritana, él se sentaba en el mambeadero a hablar con los viejos y con los hombres pues, que se sientan en la noche. Y él era totalmente fluido. Y ella también. Isabel era una persona que yo creo que hay que resaltar, porque sin ella yo creo que no hubiera logrado tampoco toda esa vivencia permanente en la región amazónica. Entonces ellos como pareja jugaron un papel, pues ella jugó un papel central para los logros que tiene. Y la lengua es para él fundamental. Y hoy una entrevista que hay de una estudiante de él en la Javeriana, él dice que de lo que más recuerda, lo que más le gustó fue haber podido hablar la lengua indígena. Para él fue pues como uno de sus objetivos más centrales y que más lo llenó, digamos. Dice él en la entrevista: la aventura intelectual más linda de toda mi vida fue haber aprendido a hablar el huitoto. A medida que fui aprendiendo, fui haciendo el mejor psicoanálisis del mundo, de lo arbitrario, de lo cultural. Era mi percepción del mundo. Y cómo sin yo darme cuenta tenía una visión del mundo externo que estaba condicionado por mi cultura y por mi idioma materno, el castellano. Esa es la teoría de Sapir-Whorf. La visión que se tiene del mundo externo está condicionada por la estructura gramatical del idioma materno. Y yo hago esta cita porque cuando yo estudié antropología en las clases de lingüística, que también tenían un tinte pues de materialismo, de marxismo, etcétera, decían que este principio de Sapir-Whorf era idealista, porque uno no venía determinado sino por lo material, lo económico. Entonces es como interesante oírlo a él decir eso, pero también ver que el mismo marxismo se contraponía a cualquier cosa que no determinara la constitución de las clases sociales, de una cultura dominante, que era lo que uno siempre estaba mirando. Sobre Horacio también es interesante la historia que él tiene, porque como tú dices, en los 70, cuando empieza, digamos, esa tensión, ¿no?, entre lo científico, es ese desarrollo que es lo que uno ve en esos documentos que hay en el Centro de Documentación del CAN, cómo él va mostrando la transformación hasta el 78, o sea, desde el 70 hasta el 78, que es cuando él está trabajando en sus años con la comunidad huitoto. Él llega de Estados Unidos de hacer un doctorado allá en Indiana, creo que fue, perdón, en la Universidad de Southern Illinois. Horacio en el 71 está participando también en la Declaración de Barbados por la Liberación del Indígena. Él firma esa declaración sobre el dominio colonial que continuaban viviendo las poblaciones indígenas en América Latina. Se denunció en el 77 la situación de los pueblos indígenas en la segunda declaración de Barbados sobre la explotación de estas comunidades. También participa en el Comité de Defensa del Indio con Víctor Daniel Bonilla y Gonzalo Castillo Cárdenas, y como dijimos, ayuda a fundar el periódico Unidad Indígena.
De manera que cuando ya él, en el 73, él sigue, digamos, visitando comunidades Huitoto entre Puerto Sisa y Puerto Leguízamo en distintos lugares, anuncia que se va a radicar en el Encanto en octubre del 72. Y empieza entonces allá a constituir un puesto de salud, una escuela. O sea, la idea es, bueno, si se están desintegrando, si se están deculturando las comunidades indígenas, y deculturación viene a ser uno de los términos que acuñan también Nina de Friedman en ese momento, y que es el proceso a través del cual un grupo humano entra en contacto, pero esa cultura dominante lo que hace es acabar con sus tradiciones culturales. Entonces es una idea de pérdida cultural total, ¿no? No hay lo que se hablaba cuando se hablaba de aculturación, la idea de que había una integración cultural que no era tan destructiva, había contacto de culturas, pero en este momento concreto de los 70 ya se habla entonces de una mayoría que se enfrenta a una cultura indígena que es una minoría y la destruye, la desconoce, la margina, hay racismo de por medio también. Entonces es una posición ya muy diferente a la anterior. Y ese término de deculturación va a ser central para el trabajo en ese momento del 73, 78, que es cuando Horacio Calle decide dejar la ciudad, dejar el instituto, pero con financiación del instituto, e irse a la comunidad del Encanto y a la de San Rafael en el río Caraparaná para trabajar ya inmerso, digamos, en lo indígena. Entonces va a aprender a ser indio para luchar con ellos, dice Nina de Friedman, que él decía. Y ahí entonces es cuando él inicia lo que después, creo yo, que era lo que comentábamos con Oscar, que es el momento en que él crea una estación de hecho, una estación antropológica, para reforzar, fortalecer a los indígenas en su lucha, para darles elementos para mantener su cultura. Pero ahí viene entonces un eje muy central que es recuperar la cultura que se está perdiendo, volver a lo auténtico. No era tanto el rescate que se hizo en los años 50, sino era para ellos mismos, la cultura para sí. Dentro también de toda la teoría marxista de lograr conciencia para sí. Yo soy indígena, tengo valores, tengo dignidad y voy a recuperar. No tengo por qué someterme, sentirme inferior, salir a Puerto Leguízamo y sentir que los colonos me maltratan, me quitan la tierra. Todo ese conflicto intergrupal, digamos, entre colonos e indígenas, la cultura blanca dominante, es entonces eso lo que lo lleva a él, después de toda esta lucha, digamos, ya también latinoamericana. Están pues todos los escritos de Aguirre Beltrán, está todo esto en México, cómo fortalecer las comunidades indígenas y negar que la culturación que llevaba al mestizaje fuera realidad. Toda la definición de mestizas, de naciones mestizas, pues se cuestiona. Y entonces se incentiva la diferencia. Fíjense que para esta época no estamos hablando de naciones pluriculturales, no. Eran naciones donde se suponía que como en Estados Unidos se hablaba del melting pot, que todos llegaban, se unían y creaban una nueva cultura, que era el principio pues, del mestizaje y de la culturación. Pero lo que se empieza a plantear es que no es justo, hay poder de por medio, hay un dominio, hay sí, quitaban sus tierras, etc. Y eso es lo que entonces lleva a Horacio a crear esa estación. Y es muy coincidente con la llegada de Álvaro Soto, porque Álvaro Soto llega en el 73. Y realmente la primera estación que se creó como estación antropológica, donde se alquiló una casa, se empezaron proyectos interdisciplinarios como lo que vimos en el programa pasado en la Sierra Nevada de Santa Marta, fue en el 74.
La estación de La Pedrera se crea en el 74, mientras que ya el Encanto ya era una estación. Eran Horacio y su mujer, como podemos ver en las fotos, ellos con su puesto de salud, y era Isabel la que hacía las labores de puesto de salud, y empezaron a crear la escuela bilingüe. Y para eso necesitaban manejar el pool. Y sobre todo en esa comunidad, pues todos eran muy ruinas. Como vamos a ver en la Samaritana, no era esa la situación. Ahí había otra comunidad indígena que eran los Bora, mientras que el Encanto en el Caraparaná la llamaban la comunidad madre, como la original, de donde ellos venían. Cuando yo llego en el 75, la esposa del viejo de la Maloca estaba por 2 meses allá en el Escato. O sea, había mucha relación entre las comunidades de familia, de parentesco, etcétera. Pero la Samaritana se crea a esa raíz de las caucherías y a raíz de las migraciones que se generan para defenderse de toda esa explotación. Entonces ellos vienen, es de una migración y se encuentran allá en ese punto a 3 horas de Puerto Rico, sobre los ríos Bugeo y Temblón. Y él había visitado esa comunidad de la Samaritana en el 70, en el 71, pero había decidido irse, digamos, a la más tradicional, ¿no? Siempre estábamos mirando, era lo auténtico. Eso es una cosa que quiero como que quede clara, porque después la misma antropología va a replantear la idea de la autenticidad, porque eso era una cosa que nos marcaba en esa época. Porque él va a Puerto Leguízamo la primera vez, porque es un polo de atracción para un antropólogo en esa época que él estaba por definir todo, ¿no? Claro, porque el viaje a Vigara-Paraná y Caraparaná, que ya es Amazonia, era más complicado. Tú llegabas a Puerto Asís y bajabas por todo el Putumayo hasta Puerto Leguízamo, y después hay una carretera a La Tagua, y de ahí ya cogías el río Caquetá para llegar ya mucho más adentro. Creo yo que por eso ellos empiezan sus exploraciones y entienden que en Leguízamo, que ellos se refieren mucho al encanto. Tanto que él dice en un informe, hay personas acá de Leguízamo, de la Samaritana, que se irían con nosotros a vivir al encanto. O sea, él estaba creando, poder, digamos, fortalecer ese grupo indígena como un grupo indígena. Y él iba a ser como el mediador. Y ahí fue uno de los problemas de Horacio que yo viví en la Samaritana, y que pues me sorprendió descubrir un poco en el encanto. Pues hubo también antropólogos que estuvieron trabajando con él, como Jessy Campos y María González. María Consuelo Mejía hizo su tesis de pregrado sobre el internado de San Rafael. Allá había un internado en canto de indígenas, y ellos ya habían hecho también cartillas. Hay un cuento sobre el tigre y la lluvia que está también ilustrado por Isabel Epue. Isabel es una artista, ella es pintora. Entonces ella ilustraba las cartillas. O sea que él en el encanto sí tuvo su escuela y tuvieron sus cartillas, porque también había esta idea de que había que, la educación dominante, como la llamábamos, era el aparato ideológico del Estado, en los términos que hablábamos de Althusser y del materialismo. Era un aparato que dominaba y desconocía la cultura indígena. Y mi tesis de pregrado, las conclusiones son una propuesta educativa. O sea, yo llego en esa tesis y pongo cómo se debería enseñar las ciencias, cómo se debería enseñar la geografía, cómo se debería enseñar las matemáticas, qué contenidos, porque eso fue lo que yo hice durante la estadía con ellos desde noviembre hasta marzo del 76. O sea, yo voy entre agosto y septiembre, y después yo ya regreso con ellos y ya nos arreglamos una casa para la estación. Empezamos una chagra nuestra, que la llamábamos chagra experimental, porque nosotros nos pusimos a recoger todos los cultivos que se estaban perdiendo porque eran comida de indio, y los indígenas como una cantidad de tubérculos, el
el caimarón, bueno, la variedad, eso todo lo tengo yo en mi tesis de pregrado, eso fue parte de lo que yo hice. Un cacahuete muy grande que ellos dejaban de cultivar y que habían cultivado por cantidades y que era pues muy nutritivo. Todo eso se estaba perdiendo y nosotros empezamos, pero era una chagra que manejábamos nosotras. Yo viajé con otra persona que se llama Elena Pradilla, que ella también estudió antropología, pero también hizo economía. Éramos Elena, Isabel y yo las encargadas de esa chagra experimental, igual que las mujeres, porque ese era otro principio de la antropología y de la observación participante. Tú hacías, donde quiera que vayas, haz lo que vieres, o sea, si las mujeres tenían que trabajar 3 veces más que los hombres, pues tocaba. Nosotras cargábamos el agua. La idea era que integrarse a la comunidad, esa era la idea. No había, es otra cosa muy interesante que yo he visto en la transformación, es la metodología de los talleres, ¿no? De que llegan y reúnen a los líderes y todo eso no existía en esa época, eso no. Observar participando era metiéndose y claro, uno hacía entrevistas y visitas y todo, pero no era la idea del taller, no existía todavía, era muy incipiente, a la vez que era de culturativo, entre comillas, la radio Sutatensa, que era la que llegaba allá, era una radio para los campesinos que no tenía en cuenta las formas de cultivo indígenas, de la selva, de la diversidad, que no se puede. Entonces, toda la importación de lo andino también estaba en todos los medios de comunicación, ¿no? Como el desconocimiento total. Entonces, un poco los antropólogos éramos los llamados a recoger todo ese conocimiento, pero no porque se iban a desaparecer, sino para fortalecerlos a ellos, afianzarles su identidad étnica, su identidad como indígena, elevarla a un nivel de digno, a un poder, a un conocimiento. Estábamos empezando a hablar de conocimientos subyugados y todo eso sin tener en la mente, digamos, la teoría Foucauldiana del poder y de todo, pero estábamos haciendo eso, como contraponiendo a través de ese fortalecimiento de las comunidades. En el caso pues, de Horacio y del Encanto, era la lengua y la educación bilingüe y el conocimiento de salud y de curanderismo, todo el conocimiento de las plantas medicinales y el conocimiento de la chagra, los cultivos que ellos tenían. Eso era lo que nosotros íbamos a realizar. Yo viví en la última maloca de vivienda que hubo ahí en Puerto Leguízamo, en la Samaritana, porque esto eran pues familias extensas que vivían donde todavía vivían, ¿no? Porque hoy en día las malocas son centros ceremoniales o las hacen para reunirse, porque ya después, ya empezaban todas esas casas en pilotes, cuadradas, ¿no? Por familia. También otra cosa que Horacio decía, que las capitanías estaban empezando a perder vigencia, porque también ya empiezan a hacerse reservas y las reservas posteriormente se convierten en resguardos también en esta época, como ante los 80, no pasa eso. Pero digamos que estamos en ese proceso de cambio, estamos virando y por eso cambio cultural es otro de los temas. Digamos, las herramientas que Horacio trae del culturalismo norteamericano y de su estudio y todo, son muy limitadas también para entender todo lo que está pasando, creo yo. Además de que él ya desde un momento dado dice, no, académicos, no, a mí me tocó, ya cuando él me decía, no, es que no vamos a escribir tesis, no vamos a hacer, no, claro que yo escribí mi tesis, pero digamos que cartilla sí, todo lo que le pueda servir, pero vamos a volcar todo para ellos, pero nada para la academia. Él negó la academia totalmente. Y eso pues yo creo que también fue un factor que retrasó mucho el desarrollo antropológico. Y me pareció muy interesante que en un siglo de investigación social, Horacio es visto como una corriente distinta a la que estaban, una corriente especial, casi que solo él lo hizo y la llaman la antropología del debate, donde la antropología se hace, según dice Aroche en su artículo de un siglo de investigación social, en los corredores, de las cafeterías de los estudiantes,
en el campo, pero que no vamos a encontrar escritos reflexionando sobre las metodologías ni nada de eso. Y Arocha dice en su artículo que lo llama de debate por institucionalizarse el debate verbal como medio de difundir el conocimiento. Se reprueba la publicación de artículos, libros o monografías de grado basados en información obtenida entre las comunidades. Predicadores de la antropología del debate clasificaron a muchos de sus colegas como explotadores de indios y a la antropología como ciencia colonialista. Entonces ahí vemos esa tensión también, pero Horacio tiene la suerte, digo yo, coyuntural de la llegada de Álvaro Soto al instituto, porque él representaba para Álvaro Soto precisamente cuando él presenta las estaciones en la revista del 75, cuando Álvaro Soto habla de las estaciones y es exactamente eso. Hay que fortalecer a las comunidades, darles una educación con contenidos que respondan a la cultura. Entonces hay toda hay como que se encuentran, porque Horacio pues cuando estuvo en el Encanto tuvo, digamos, el apoyo institucional del Encanto todo el tiempo. O sea, fue investigador del instituto con Roberto Pineda Giraldo hasta el 86 o 90. Fue investigador, o sea que tuvo todo el respaldo. Mientras tanto, Álvaro Soto, en este nacionalismo que tenía y toda esta idea antiimperialista y anticolonialista, digamos, el colonialismo científico de los extranjeros, entonces saca la resolución 623 bis del 73, que fíjense que coincide con la época que estamos hablando. Y es una resolución que la firma en ese momento el director de Colcultura, el poeta Rojas, y le pide a los extranjeros el 30% del valor de su financiación para que lo dejen equipos o becas, y es una de esas becas, según oí en el programa que tú hiciste de Ciudad Perdida, con la que se va Carlos Alberto Uribe a Pittsburgh, que es uno de los primeros. Después Arocha sí había sido ya doctor, digamos que son los primeros doctores que hay, y después, digamos, en nuestra generación, pues es Carlos Uribe el que se beneficia de esa beca, se va para Pittsburgh, pero eso no era fácil, pues para los investigadores extranjeros dejar toda esa plata, y está la historia que yo creo que ya se ha contado de Jim Jackson, que le pidieron una avioneta, porque otra cosa que decía Álvaro Soto es que porque los antropólogos tenemos que vivir de alpargatas con mochila, ¿no? Vamos a ser pilotos, vamos a llevar aviones, vamos a tener un barco que transite los ríos en el Amazonas y entregue todo lo que necesitan los indígenas y dejar de ser los pobretones del... Entonces como que eran unas utopías, tanto que proponía que los antropólogos tomaran cursos de aviación. Eso es una cosa. Soto era, y lo comentaban también Augusto Ulluela, esa personalidad de Soto que no, váyanse para campo, no importa. Entonces también coincidía, no esperaban nada académico, y eso entra en conflicto con Nina de Friedman, con los antiguos investigadores del instituto, que sí tenían una relación muy fluida con lo mismo pasaba con los Reichel, con los extranjeros, y esta idea de que cerrarle la puerta a los extranjeros fue terrible. Y la 623 bis, que se volvió un debate en el instituto, si bien era positiva para muchos, o sea, lo mismo uno lo ve en las discusiones que se dieron en el primer Congreso de Antropología, lo que se buscaba era también que hubiera más fluidez, por ejemplo, que se pudieran hacer seminarios, que, mejor dicho, no cerrarles la puerta a los extranjeros, que fue lo que pasó. Jim no pudo volver a Colombia después de 10 años, porque esa resolución estuvo vigente casi hasta el 82. Creo que con la llegada del doctor Pineda Giraldo ya deja o a finales de los 70, o sea que estamos hablando de una década muy, muy importante dentro de esa idea, ¿no? Y nosotros jóvenes
Yo entro al instituto con 20 y pico de años y totalmente imbuida de las ideas marxistas, antiimperialistas, con la jupa y la juco y el morir en el... Pues sí, qué colonialismo, que en esa época estaba Jim Langdon, Jim Jackson, los Hugh Jones, todos los grandes investigadores de la Amazonía, se les cerraron las puertas. En el caso, pues digamos, de lo que era la 623 bis, y aunque había excepciones, según se quejaron también los antiguos investigadores, Soto lo manejaba como él quería. A uno los dejaba entrar, a nosotros no. Entonces era visto como una persona que no consultaba, autoritario, y eso llegó al 79 con la entrada del gobierno de Tupay Ayala, con el Estatuto de Seguridad, con todo eso, y entonces ahí hay un rompimiento total, y pues en el programa de Ciudad Perdida, Luisa Fernanda Herrera cuenta cómo ella tiene que salir. Ella entra en el 73, hace encuentra Buritaca en el 74 y se vuelca al instituto a Ciudad Perdida. Se empiezan a perder los otros proyectos. Eso fue otra cosa que pasó. Soto se involucró totalmente, eso era su proyecto, y se fue abandonando todo lo demás. En el 76, que es cuando, digamos, se cierra la estación antropológica, yo me regreso en marzo del 76, pero la estación se cierra en agosto. Y ya había cerrado en el Encanto también, en la escuela, el puesto de salud y todo eso. Entonces, ¿qué es lo que impide a Horacio realmente lograr? Porque él tuvo todas las condiciones, el apoyo institucional, la capacidad de quedarse a vivir allá, la mujer que lo apoyó, porque eso sí, ¿para qué? Y los mismos estudiantes que estuvimos allá con ellos. Pero él era una persona que sin querer imponía lo que él quería recuperar, y se ponía bravo con los viejos en el Mambiadero. Les decía, ¿por qué no está sentado aquí su hijo en ese momento de 17 años, el otro de 20, que estaban trabajando de peones del colono cercano, don Chucho, que tenía una cantidad de hectáreas? Tiene que hacerlos venir, lo mismo pasó con la escuela. Ellos no querían esa escuela, no estaban convencidos. Había una familia que era la hija de Balbino, que además estaba casada con un mestizo de Leticia, que iban mucho por Tu Alegría, abajo del Putumayo, y que, digamos, iban y venían, pero entonces habían decidido, bueno, nos quedamos, si va a haber escuela, porque los niños iban a la escuela del poblado de la Samaritana, y era, pues, muy lejos, era un problema, no se educaban, etcétera. Bueno, lo que siempre sabemos que sucede en las zonas rurales, eran muy pocos los que llegaban a poder educarse, ya después, por la ayuda, pues, de los misioneros, etcétera. Pero entonces él no tenía la paciencia ni la capacidad de entender el proceso en que ellos estaban. Y ese era un momento, no el que estamos viviendo ahora, que yo digo para los jóvenes, era un momento en que en el Amazonía, que después vamos a ver cómo eso nos sucede en otras zonas, como la zona de la sierra o en la zona andina de Cauca, había una idea una subjetividad ya muy apropiada de blanquear la raza, de no ser indios, no comer como indios, aplaudir que las mujeres tuvieran hijos como mestizos y blancos. O sea, había toda esta idea, los muchachos no querían hablar lengua, no querían que los identificaran como indígenas. Entonces, Horacio estaba contra la corriente. Y entonces la gente no se apropió. Por eso él en su último informe dice, puedo ser muy negativo, pero la realidad es que no se pudo. Ellos no están dispuestos a revivir su cultura. Ya venía diciendo que ellos tienen complejo de inferioridad hacia lo propio, totalmente desconcientizados de la problemática social de los suyos y soñando con ser definitivamente absorbidos por el mundo blanco, un mundo que siempre los llamará indios, quedando en un vacío cultural que los despersonaliza por completo. Y dice, puedo ser muy pesimista,
pero es como él decide, definitivamente, tengo que aceptar que ellos no son capaces, no pueden pasar a una cultura para sí. Ellos siguen viviendo de acuerdo con lo y se sale definitivamente de la comunidad Huitoto, que para mí fue impresionante esa decisión, porque ellos, los Huitoto, cuando llegaban a Bogotá, iban a Licán, lo visitaban. O sea, ellos no querían que lo quisieron mucho, pero no, para él ellos respondieron con respeto. Y ese fue el error. Y fue como la falta de capacidad, la incapacidad de decir, no necesito buscar lo auténtico. ¿Cómo les ayudo? ¿Qué están ellos planteando en su cambio cultural y en su transformación, en su interlocución, en su negociación con la sociedad dominante, en sus articulaciones? ¿Qué es lo que...? Eso no se pensaba. Eso no lo pensó Horacio, lo llevó a una sin salida, eso fue lo que pasó. Sí, sí, es que eso es muy interesante, precisamente hablando de las transformaciones de la antropología, porque él de todos modos, digamos, representa esa generación de enlace entre la generación anterior y las nuevas generaciones. Tenía estos esquemas teóricos, pues tenía una formación reciente y me surge como pregunta, ¿hasta qué punto era un problema de los marcos de interpretación que habían en ese momento, del materialismo histórico mismo? O sea, él dice siempre, como a finales de los informes, de todos modos es necesario hacer una monografía, pero siempre como que la pospuso. Y por allá 10 años después salieron artículos, o bueno, no sé cuántos años después, pero no sé si fue también una actitud emocional de él no querer escribir. Y lo que yo veo, digamos, en el trabajo que primero escribes de trabajo de campo en el 75, después en la tesis, es que como que tomas el testigo de esas inquietudes, de esas problemáticas y armas pues todo el texto y planteas como que desarrollas esas problemáticas a la luz de, esa, de ese materialismo histórico de la época. Exacto. Pero digamos, ¿hasta qué punto fue como No, esa pues, actitud es de él que, de no querer hablar o hasta qué punto la teoría no permitía pensar de otra es manera que la él sí cuestión? se fue totalmente, porque fíjate que esto que dice acá en el informe, dice, a algunos les podrá parecer una visión demasiado pesimista de los hechos, pero creemos que las fuerzas que actualmente afectan a las comunidades indígenas de la región amazónica y otras partes del país son demasiado fuertes. Y que a no ser que algo cambie a nivel nacional, lo único que se puede hacer es desarrollar unos programas paternalistas que mitiguen la agonía de estas comunidades, pero que su desaparición como tales está asegurada bajo las actuales circunstancias. Una comunidad que desconoce su propia identidad no puede tener conocimiento de sus intereses y por lo tanto no puede entrar a resolver ni a dar una lucha por su defensa. Y eso se contrapone, por ejemplo, al CRIC, a la zona andina, a los arhuacos. Ellos no tenían, les dio certificado de función, de desaparición a los Huitoto, y no han desaparecido. Y se han reconocido y se han reinterpretado y han inventado también otra manera de convivir. O sea, no teníamos, yo siempre he pensado que el materialismo histórico que se impuso de tal manera que nos impedía ver más allá, ¿no? Nos impedía, y yo sí sentí esa falta de herramientas para analizar. Yo me acuerdo de mexicanos, era que también daban muchas, Darcy Ribeiro, David Beltrán, había otros sobre campesinos que eran muy marxistas y nosotros esas eran los con los que nos alimentábamos pues para entender lo que estaba pasando acá. Pero él llegó a un punto en que dijo, yo ya no analizo, no hice nunca la monografía. Él hizo algunos análisis en el 71, como tú dices en ese artículo, luego en la revista escribió sobre el BUE pero realmente no dejó una reflexión teórica ni nada. Y a mí lo que me sucede es que pues yo sí quería graduarme y esa tesis, aun cuando está estructurada como deculturación a nivel infraestructural, deculturación a nivel superestructural, también una mirada muy de la
incapacidad, porque casi que le negamos la agencia a los sujetos, ¿no? Éramos nosotros los que teníamos el saber qué era lo que les servía, y resulta que eso no es así. Y él en el 78 escribe y dice, tengo que, solo si ellos se apropian, solo, pero él no podía esperar que ellos se apropian, a él lo mortificaba ver que ellos no le hacían caso. Y me acuerdo, yo me quedé sola porque en ese agosto, antes de crear la estación, yo me quedé en La Maloca y había uno de los adultos que estaba dispuesto a ayudarle a Horacio. Él me decía, porque yo aparecí como si fuera la sobrina de Horacio. Yo era la sobrina de Horacio y él me había dejado para que aprendiera la lengua y para que aprendiera. Y entonces él me decía, Horacio dice que usted tiene que hacer esto, Horacio dice, o sea, Horacio tenía una autoridad, era como el superego, el super yo. Y tanto que él después termina estudiando psicoanálisis y todo esto, y después, ¿no?, a dar clases de psicoanálisis. Y en esa cita que les leí, habla de eso. Él era el super yo de la comunidad. Y lo va a regañar, le decía este Benjamín, le decía a Balbi. Horacio va a venir y lo va a regañar porque usted no ha hecho tal cosa. Entonces, imagínense eso. Y él mejor dicho, él tenía le puso un puesto de salud, hizo la escuela y todo eso, pero ellos tenían un compromiso con él que no podían cumplir. Total, cerrarle la puerta a colonos, pues ellos convivían con ellos y todo eso. Y lo vi muy claro en la entrevista que le haces a Jaime Arocha, porque él cuenta muy bien que él llega de Estados Unidos y no, demasiado izquierdista para uno no es izquierdista, o sea, no puede entrar a la universidad. Y ser uno, digamos, educado en Estados Unidos era terrible. O sea, era todo un dogmatismo. Nosotros en la estación, en la mañana leíamos el libro rojo de Mao. En la estación. Sí, la estación. Leíamos el libro rojo de Mao, una aparte, oíamos La Voz de las Américas de Cuba, hacíamos ejercicios, era como hacíamos todo, eso era todo invento de Horacio. Horacio nos ponía, ¿no? Él era el que o sea, era, y siempre era burlándose de los estudiantes de la Nacional, cantando allá, caminito del indio que cruza las tierras, como si fuera lo más romántico, y resulta que el camino era difícil, había que cargar, ¿no? Él le gustaba como, él sí era capaz de, porque él también venía de una familia, de una élite. Su hermano en Medellín fue gobernador. Para él también fue deshacerse de todo ese bagaje cultural y volverse un indio, como dice Nina en su artículo de Un siglo de investigación social. Se volvió un indio, dijo, voy a dejar todo y me voy a luchar a la par con él. Pero pues no lo supo hacer. Y era una combinación entre buscar lo auténtico, que eso fue muy fuerte en la antropología, y el marxismo que contravenía cualquier cosa que fuera académica, pues para él era militante. Él era un militante. Ya vamos entrando al tema de Sibundoy y yo creo que hay como una lección importante que tú mencionas también en la ponencia de la historia del instituto y la trayectoria de investigación, que es la etnografía entendida como decir de los sujetos, como construida a partir de lo que dicen los sujetos. Y retomando lo que hemos hablado hasta ahora, como que esa figura de super yo, pues lo último que le interesaba era como escuchar qué era lo que tenía que decir el indígena joven que ya no quería ser indígena, ¿sí? Y cuál era su justificación o qué quería en realidad, ¿no? Cómo se posicionaba. Y lo otro es que, pues desde la teoría marxista, como la veo, es que siempre como que la culpa es del otro, la culpa es, es la cuestión de que hay una sociedad dominante con la que no tengo nada que hacer, ¿no? Pues o me someto completamente o
pues de todos modos es una posición bastante difícil. Sí, por eso no tuvo salida. Entonces, hay un replanteamiento en el Sibundoy. Cuando yo ya termino mi tesis y en los 80 voy a la zona de Sibundoy, que es el Alto Putumayo, que es donde están los incanos y los Campán, ahí es donde yo como que rompo con esa mirada tan destructiva, ¿no? Como esa idea tan pesimista de la sumisión y todo, porque esa era una situación que se vivía en el Amazonas, pero no se vivía en el Alto Putumayo, que eran los grandes curanderos que tenían lugar en la cultura popular, que tenían reconocimiento por parte de los obreros, campesinos, colonos, etcétera, que podían viajar a las ciudades, a los países, iban a Venezuela y eran reconocidos como grandes curanderos, eran los incanos, y tenían toda esta rituales chamánicos que les permitía articular lo que recibían de la cultura dominante a sus rituales, y ellos también empoderarse diciendo yo fui al cielo y fui al infierno y vi todo lo que, o sea que tenían unas herramientas que no les daban para someterse. Cada grupo indígena también tiene recursos culturales para resistir o no, para interpretar o no, porque ellos también interpretan, asumen también lo que les propone quien los domina. O sea, ellos asumen, contestan, entonces empieza uno a entender esas resistencias y a encontrar otras maneras de explicar. Y ahí fue que yo como que rompí esa idea de la autenticidad. Yo voy a Sibundoy con la llegada del doctor Pineda Giraldo en el 82. Y yo me acuerdo en un carnaval de Sibundoy haciendo mi diario de campo y yendo a visitar a Salvador Chindoy, un gobernador, preguntándole cómo era el carnaval. Y yo triste porque ya el carnaval era con micrófonos y cosas, y los niños aparte, y las escuelas. Entonces como que sí había carnaval, pero yo estaba buscando cómo era. Entonces yo me acuerdo sentarme a decir cómo era el carnaval antes, todavía buscando lo que debía haber. Y entré a la casa de él y estaba la foto de Casas Manrique, lingüista, entronizada en la sala. ¿Y él quién es? No es ese doctor Casas Manrique? Que yo viví en la casa de él cuando tenía 18 años. Él fue director del ICANN en el 63. Yo fui el informante de la lengua caminza y estuve viviendo allá, entonces me sacó el álbum de fotografías y me mostró de Usaquillo y todo, y después pues él también vino acá, no sé qué, y él seguía con su ropa ingana, gobernador de Cabildo, muy vinculado con todo él. Y yo dije, pues yo qué estoy haciendo, fue como que vi a Casas Madre que me vi yo y dije, pero es que él vino aquí en los 60 o los 50 y yo estoy acá en los 80 y yo ¿qué estoy haciendo? Yo tengo que ver qué está pasando. Es como, eso fue, digamos, como un despertar mío en campo en comunidades indígenas. Cuando empecé a trabajar chamanismo con Carlos Pinzón, entonces empecé a ver, y con el libro de Tausit, de chamanismo colombiano y el hombre salvaje, empieza la representación del uno con el otro. Entonces empieza a abrirse ese espacio de mirar la interacción entre el dominador y el dominado. Las representaciones del salvaje que le tenían miedo a los españoles o los caucheros en la época de la cauchería en el Putumayo, que a la vez eran reconocidos por su sabiduría chamánica y su relación. Entonces había toda esta combinación. Entonces tú empiezas como a abrir un espectro de análisis que dice, no, es que no tenemos que verlos como no son, sino como son. Es que eso fue un poco la cosa. Estábamos definiéndolos como lo que no eran y nosotros recogiendo todo para poder decirles qué tenían que ser. Y todavía no estábamos viviendo, estaban empezando a estudiar todo eso, todavía no era como ahora que ellos, los cabildos contratan antropólogos. O sea, tú miras entre los 70 ahora, el cambio me parece a mí muy interesante, porque ahorita un proyecto como el de Horacio Calle sería magnífico.
Las comunidades quieren volver a su lengua, quieren aprenderla, él la sabía, tiene las cartillas, no, pues hubiera sido un momento en que él hubiera podido. Entonces fíjate cómo también en el campo uno ve cómo en nuestro objeto o nuestros sujetos de estudio también se transforman, se redefinen, dejan cosas que a ellos les parece que no les ayuda para hacer sus liderazgos, que eso lo estudia, por ejemplo, Jim Jackson por el caso del Baupés. Entonces empieza uno como a abrir ese espectro que en ese momento estaba. Entonces en los 80, finales de los 80, empieza a hablar del giro multicultural en Latinoamérica. Y fíjate que entre el 71 y la Declaración de Barbados a los 80, que ya empiezan en los 90 las constituciones políticas que abren y se reconoce el multiculturalismo y se reconoce la etnicidad y empieza la etnicidad a ser un factor político. Se empieza a hablar de la política de la cultura, de cómo yo como étnicamente diferente puedo lograr más derechos. Todo eso sucede a finales de los 80, principios de los 90, y ahí está la constitución política nuestra, la constitución del 91. Hay algo allí que me llama la atención. Desde el marxismo había como una especie de separación entre los buenos y los malos, digámoslo así. Como que quien está con la defensa de la cultura, como que hay una, cierto modo, como una politización, como una polarización, mientras que en estas nuevas perspectivas que se abren, no es tan fácil como caer en esos esencialismos, ¿no? O en esas polarizaciones. Esta es otra cosa fundamental, se cuestionan los esencialismos, porque se cuestiona la autenticidad. El indígena esencializado, y que tiene que ser, no, es un indígena que también propone otra cosa. Sí, por ejemplo, en relación con el capitalismo, ¿no? Volviendo al segundo, el juego que se da entre los chamanes como mediadores entre lo indígena más tradicional y estas nuevas perspectivas, espectros que se abren de apropiación cultural en los Andes, en las ciudades, de todos modos implican como una negociación, un juego con la lógica dominante del capitalismo. Es que fíjate que en la conclusión de mi artículo sobre el chamanismo, donde yo después reflexiono con base en los documentos, en el estudio que académicamente digo, en un trabajo anterior insistíamos en que aunque se introdujera la práctica chamánica, otros códigos culturales y alimentos de otros grupos sociales, el contenido tradicional indígena seguía dominando, respondiendo a su especificidad cultural. Sin embargo, a partir de la reflexión teórica realizada, se hace evidente que se establece una relación dialógica de discursos opuestos que se funden, generando nuevas tradiciones, lo cual lleva a relativizar la existencia en lo auténtico, lo propiamente indígena o esencialista como objetivo de investigación. Al evaluar los recientes trabajos sobre el chamanismo, Atkinson concluye que el chamanismo es una práctica social situada históricamente y mediada culturalmente, lo cual se considera para el caso del complejo chamánico del suroccidente colombiano, donde se han generado conocimientos y prácticas híbridas a partir de la articulación de sistemas culturales diversos. Entonces ya no estamos buscando, eso es muy liberador, dejar de buscar lo esencial y entender qué discursos se están dando y que de esta manera los colonos hoy en día no solamente atribuyen el poder de la magia y el curanderismo a la ferocidad y el salvajismo de los indígenas, sino que también creen en la magia y acuden a ella para dar significado a sus vidas. Tanto para los indígenas como para los colonos del Putumayo y Caquetá, la magia y el chamanismo constituyen un campo de negociación de identidades. Y en esa medida se ha generado un sistema articulador de conocimientos que se puede afirmar se ha hecho rutinario, que viene toda esa idea de que hay cambios, y porque la tradición también se inventa. Fíjate, todas esas comunidades, los Quillatilla, la reinización, ellos llegan y limpian con el humo, pero también con el incienso, y luego hacen una cantidad de rituales inventados, y se llaman así mismo los pastos. Entonces uno dice, no, esos no son indígenas,
Entonces viene todo el debate de la identidad. ¿Quién dice que soy yo? Si yo me identifico como indio, entonces es todo este espectro del multiculturalismo que replantea todas esas miradas esencialistas, sumado a la actividad política, ¿no? Ser étnicamente distinto me da derechos. Y por eso ahorita los campesinos están peleando, porque desde la Constitución del 91 ellos no tienen consulta previa, ellos no tienen los derechos que tienen por ser afros. Y fíjate que en Pasto, en Nariño, hay muchos indígenas, muchos campesinos que podrían reindigenizarse o reetnizarse y no quieren. Lo podrían hacer, pero ellos han escogido que no. Ellos quieren ser campesinos, pero campesinos con una cultura, con una diferencia también cultural. Entonces ahí yo escojo, hay sujetos situados en una posición, no es generalizado. Ahí es donde también es el postestructuralismo y la deconstrucción. Ya no estamos buscando la solución, los sistemas interdependientes, las estructuras, no, estamos mirando los sujetos situados que dialogan unos con otros, que se definen, que pelean, que asumen. Ese es como el gran cambio. En el texto del tema de la violencia, que empiezas a sintetizar una cantidad de perspectivas que me pareció súper interesante, como ir como de esa posición de lo que Geertz creó en ese momento, la antropología interpretativa, que visto desde cierto punto de vista es como más o menos como la antropología clásica, cómo va incorporando después otros elementos también para repensar como que hay una dimensión política. Y el poder, ¿Sí? poder Se introduce. Precisamente el giro multicultural también es lo que hace que el poder entre a jugar. O sea, es como que hay mucho que decir desde la antropología sobre el imaginario nacional, es salirse de las comunidades exóticas, indígenas, autocontenidas, que empieza el antropólogo, porque los mismos sujetos de la antropología están cambiando. Ya no es esa comunidad que tú ibas a buscarla más alejada, sino que ellos mismos también están planteando otras formas de relacionarse con los que detentan el poder, porque ya no se habla de una cultura dominante, sino quienes detentan. Entonces viene toda esa idea del poder, no visto como afuera, sino el poder que está circulando, que es lo que dice Foucault. Todas las relaciones están atravesadas por cuestiones de poder y por eso hay que entonces responder y la etnicidad viene a jugar un papel central. Empieza también a darse ese movimiento fuerte de movimientos sociales, que es lo que trabaja Arturo Escobar. Empezamos a ver otras dimensiones, cómo se interpreta la violencia, cómo se vive con los violentos, cómo se traducen culturalmente las situaciones. Entonces, no es solo someterse, sino negociar. Ese es el otro de los cambios que se dan. Los mismos grupos indígenas, ya con unos liderazgos diferentes, empiezan a demandar derechos, empiezan a hacerse sentir, digamos, con sus movimientos indígenas. Fíjate que con el estatuto indígena fue que se crea la UNIC. La UNIC se crea en el 82, en respuesta al estatuto indígena de Turbay, que pretendía que el Estado definía a quién se le daba personería jurídica, a quién era indígena, a quién no era indígena. Y ahí es donde empieza entonces a surgir el problema de la identidad como central. Porque usted va a decir si yo soy indio o no. Yo tengo mis identidades. O sea que ya venía una década del 70 con el CRIC y con todas esas organizaciones. Y en el 82 se crea la UNIC en respuesta al estatuto y a decir, no, nosotros también somos sujetos y proponemos y sabemos qué es lo que nosotros somos. No nos tienen que decir, ni nos tienen que permitir. Y ahí tiene una legislación, empieza a cambiar todo, empieza a haber el etnodesarrollo, se empieza a hablar de etnodesarrollo, se empieza a hablar de educación pública. En 1980
el Ministerio de Salud, por medio de resolución, integra la medicina tradicional y la occidental. Empiezan a hacerse esos trabajos conjuntos, la educación bilingüe en el 78. En el 88 se vuelven resguardos las reservas. Empieza también toda la lucha por las tierras y es con Virgilio Barco que se hace el predio Putumayo. O sea, yo pienso que también es una emergencia de todos los trabajos antropológicos, de los mismos movimientos indígenas. Es que para mí la Constitución del 91 reflejaba la ganancia, ya es un hito de toda una década de lucha indígena. Y eso está pasando en Bolivia, está pasando en Perú, y empieza como esta situación por todas partes. Y en todos los países latinoamericanos empieza a reconocerse la diversidad étnica, y a partir del 90 se presentan cambios impulsados ya por el Estado, y otro actor fundamental son los bancos multilaterales de desarrollo que reconocen la identidad étnica. Y en ese la cooperación internacional juega un papel central. Fíjate que ahorita es el género. Todos los proyectos que se financian son de mujeres, de dar visibilidad, de cuidado. Empiezan como las narrativas y los discursos, que es otro de los análisis que se hacen hoy en día, o sea, qué es lo que se propone, y esas narrativas empiezan a discutir. Este ha sido el momento de las mujeres, pero en ese momento, en los 90, fueran de los grupos étnicos. Entonces hay mucha financiación, la banca multilateral interviene, eso hace que el que no es indígena y no tiene un reconocimiento como grupo étnico, te constituye como un grupo. ¿Y cómo lo hacen? Por apellidos, y van a la alcaldía y dicen, nosotros somos indígenas, y este es el que queremos reconocimiento como indígenas, queremos crear un cabildo, y entonces el alcalde dice, sí, nos reconocemos. Y entonces viene todo el problema de la División de Asuntos Indígenas, de cómo reglamentar tantos grupos nuevos. Pero fíjate que es también producto de las luchas de los sujetos, de grupos indígenas que no desaparecieron. Y esa expectativa de desaparición que se tuvo también de los migrantes que llegaban a Estados Unidos y entonces se integraban a Estados Unidos. No, al contrario, siguen siendo grupos culturalmente diferenciados, los cubanos, o sea, tú no pierdes tu ascendencia y tu cultura sino más, sino que la reinterpretas, la reconfiguras, te adaptas, pero entonces están los mexicanos, pues, o sea, sigue, esa es eso lo ve la antropología, eso lo descubren los antropólogos en sus trabajos de campo. Y yo cuando empecé a estudiar el doctorado en el 94, ese era un tema muy recurrente. Porque había otro análisis muy importante que era la globalidad, que estábamos todos dentro de la globalidad, las comunicaciones, todo eso. Entonces eso quería decir que cada vez iba a ser más homogéneo el mundo y que las diferencias iban a desaparecer, y fue al revés. Entre más global se volvió el mundo, más se resistían a cambiar las culturas. Entonces, por eso hubo muchos escritos sobre la globalidad y la localidad, la globocalidad, que hablaban los antropólogos, lo global y lo local, y cómo se infundía lo local sobre lo global. Entonces, fíjate que todos esos procesos van generando respuestas, y los antropólogos que están en campo y que están trabajando con comunidades en general, y que también empieza todo ese análisis discursivo que también propone Foucault, de narrativas, de qué es lo que se está promoviendo, etcétera. Todo ese análisis discursivo es también globalizado. Entonces, en este momento, las mujeres están teniendo una gran financiación de la cooperación internacional, y entonces los campesinos se empiezan a sentir dejados a un lado. ¿Qué es lo que me pasa a mí? En el 91 yo veo ese enfrentamiento entre colonos e indígenas, y los indígenas diciéndole a los colonos que se vayan, y yo digo, pero si estos colonos llevan viviendo acá desde finales del 19, principios del 20,
Muchos de ellos han convivido con ellos todo el tiempo y ahora resulta que ese territorio es de ellos. Ellos logran en la Constitución jurisdicción especial indígena para gobierno y justicia y todo eso, circunscripción especial. Logran cierta autonomía. Los afros, con su artículo transitorio, están detrás de ellos. Y luego vienen ya hoy en día estamos con los campesinos, luchando por su diversidad cultural, por su reconocimiento. Entonces empieza el tema del reconocimiento, la identidad, la diversidad, la política cultural, toman un significado muy importante en el análisis. Pero es también porque las comunidades indígenas, étnicas y campesinas han llevado la discusión a ese nivel. Y entre estos campesinos el movimiento cocalero. Es del movimiento cocalero. Cuando yo llego a hacer mi tesis, en el 96, estalla esa marcha cocalera que pone en evidencia que ya Colombia empieza a ser el mayor productor de coca, que eso nosotros no lo reconocíamos, era Bolivia y Perú. Pero más allá de eso, es que Colombia sí estigmatiza a los cocaleros, los desconoce como campesinos, los reconoce como narcotraficantes y criminales. O sea que hay un total desconocimiento del cultivo de la hoja de coca. Y aun cuando sí aumenta para el mercado del narcotráfico, porque Colombia sí es así, la mayoría de los cultivos se van para el mercado del narcotráfico. De todas maneras es un cultivo que llega a la región donde ellos están. El gobierno los representa como migrantes que quieren ganar dinero fácil, que son criminales y que es muy fácil sacarlos del territorio, que regresen a sus sitios donde vienen. Y resulta que eso no es así. Por eso son las marchas y por eso yo en las entrevistas que me hacían los representantes del gobierno decían, nosotros no pensábamos que ellos se querían quedar ahí. Si no había coca, ellos se iban, ¿no? Es su territorio, ellos llegaron ahí, entonces empiezan también a definirse como ciudadanos putumayepes y colombianos, porque ni siquiera les reconocen la ciudadanía, porque al criminalizarlos no tienen derechos. Y ellos empiezan a decir que somos considerados ciudadanos de tercera categoría. Eso era lo que ellos decían. Y nosotros también somos colombianos y nos tienen marginados, y el Estado nos tiene abandonados, y empiezan a quejarse y no solo nos abandonan, sino que nos atacan y nos quieren acabar. ¿Y por qué? Si nosotros llevamos viviendo aquí. Entonces yo dije, voy a trabajar con ellos ahora para ver quiénes son. Y cambio entonces de lo indígena, paso a trabajar con campesinos y con colonos campesinos de Putumayo, que eran precisamente los cultivadores de hoja de coca, que están más marginados que cualquier otro campesino en otras regiones. Por eso cuando viene en la negociación de paz, estos campesinos, los del Catatumbo, los que están con el narcotráfico, se sienten mucho más identificados con el proceso que otros campesinos. O sea, porque la misma FARC creen que están hablando a nombre de ellos, con las zonas de reserva campesina. O sea, uno ve que hay una diferencia entre el campesino andino y el campesino de selva y amazónico. Entonces empieza también a haber una diversidad al interior del movimiento campesino. Eso fue lo que se vio en el paro agrario, las dignidades campesinas, la marcha patriótica. Pero ya digamos que las organizaciones, es una cosa que también se acentúa mucho, que en los 70 no había tanta organización y las manipulaban muy fácil el gobierno. Hoy en día no. Organizaciones de víctimas, organizaciones para interlocutar con el gobierno e incidir en políticas públicas. O sea que hay una cantidad de una recomposición también de los grupos campesinos, indígenas. Y te habla de culturalidad, te habla de la cumbre agraria que tiene indígenas, campesinos, afros. Entonces ellos se dan cuenta que tienen que unirse. Pero hay diferencias también por reconocimientos que le da el gobierno a unos y a otros no. Entonces eso para mí son los procesos de los grupos poblacionales, los que también llevan a la antropología a pensarse teóricamente. A juzgar por lo que ha pasado últimamente, incluso este año, ¿no? El ataque que hubo en contra de unos campesinos en Puerto Leguízamo, es claro que todavía hay mucho imaginario
de salvajismo sobre el territorio y mucha criminalización y estigmatización de los cocaleros, como formas de justificar ataques muy violentos contra ellos. Sí, porque nosotros no tenemos en nuestro patrimonio nacional reconocimiento al cultivo de la hoja de coca, como sí lo tiene Bolivia y Perú. Esos dos países andinos y en ciertas zonas como Cusco en Perú, la hoja de coca es considerada sagrada y los yunga en Bolivia han cultivado coca todo, o sea, no hay esa estigmatización porque también la nación se ha construido sobre el patrimonio indígena. Como en Colombia los indígenas eran un 3%, que hoy en día ya son como casi un 5%, porque se han reindigenizado, etcétera. Entonces, nosotros no tenemos en el imaginario nacional, en la construcción de nación, lo indígena. Eso está marginado. Y además están en regiones, como llamaba Soto con las estaciones del cinturón marginal, la otra Colombia. Todos ellos están ubicados en zonas que hoy en día son las zonas de los recursos naturales y todo eso. Entonces, esta carencia de reconocimiento de la hoja de coca como cultivo tradicional, patrimonial que nosotros tenemos, eran cultivos de coca muy pues los de todos los NASA, pero son los mismos NASA, los resguardos NASA, que son los que empiezan a relacionarse con los movimientos bolivianos de campesinos cocaleros y de los peruanos y generan también todo un nuevo discurso sobre la coca. Y entonces la apropiación de la coca con derivados de la coca para industrializar, etcétera, todo eso viene también de movimientos y de encuentros con estas comunidades cocaleras campesinas de Bolivia y del Perú, que se hacen encuentros y son entonces ellos los que retoman esa lucha por la coca, también para industrializarla y para hacer el té de coca, todo eso. Pero es parte también de todos esos procesos de globalización, pero es de interacción con otras comunidades, es el diálogo entre países y entre otras comunidades que genera una revisión de qué es la coca también para ellos. Pero para el Estado, para nuestro gobierno, la coca siempre ha sido criminalizada. La fumigación aérea, en las dimensiones que hemos tenido nosotros, no la ha permitido el gobierno peruano ni el gobierno boliviano. Y eso me lo decían a mí en una reunión que yo tuve con peruanos, bolivianos y todo en Estados Unidos. Y me decían, ¿ustedes se han preguntado por qué su gobierno pide fumigación en el Congreso de Estados Unidos y no desarrollo alternativo? Podían pedir desarrollo alternativo y no fumigación, pero nosotros hemos criminalizado al campesino cocalero y esa ha sido la lucha de ellos, porque los reconozcan como campesinos y porque cultivan hoja de coca porque es lo que les da para sobrevivir y que también estarían dispuestos a hacer derivados de la hoja o hacer, ellos quieren salir de la criminalización, pero tienen que sobrevivir. Entonces fíjate que también tiene que ver mucho con nuestra construcción de los imaginarios nacionales, que por eso es tan importante el trabajo de Benedict Anderson de la comunidad imaginada, que también es del 73, de toda esta idea de cómo se construyen las naciones y cuáles son los símbolos y qué es lo que nosotros, por ejemplo, somos construidos como una nación democrática que no ha tenido un golpe de Estado, que no tuvimos dictadura, digamos, y eso nos ha marcado. Somos el país democrático a pesar de la guerra social, pero los imaginarios, que es otro de los conceptos que se empiezan a generar en ciencias sociales, son muy importantes, porque no vamos a permitir que haya dictadura, sino no la tuvimos cuando tuvo todas las dictaduras. Somos el ejemplo de la democracia. Eso juega un papel en toma de decisiones. Entonces, todas esas narrativas, imaginarios, todo eso juega un papel y eso es lo que la antropología ha mostrado. Lo que planteabas de la Constitución del 91 en relación como el desafío que plantean los estudios culturales a la antropología, en ese momento en que cambia el nombre del ICANN, porque ahí como que, bueno, la antropología, ¿qué está haciendo en función de lo que está viviendo el país, no? Exacto. Y por eso los estudios culturales, por eso el acercamiento de las ciencias sociales a la cultura
Y por eso entonces todo eso que pasó en el 91 de querer volver el instituto un instituto de estudios culturales y antropológicos, porque los antropólogos estaban muy marginados estudiando comunidades indígenas y no decíamos nada sobre la realidad nacional, y empezó a hablarse de identidad, empezó a hablar de diversidad, empezó a replantearse a nivel nacional una cantidad de cosas. ¿Y dónde estábamos los antropólogos? Entonces empezamos, digamos, a ser criticados por Martín Barbero, por los comunicadores, y entonces querían volver el instituto otra cosa, porque el instituto seguía siendo identificado como antropología de las comunidades étnicas y arqueología. Por eso es que Páramo dice, pero ¿qué van a llamarlo estudios culturales y culturales? Porque es que se suponía que la cultura era nuestra objeto de estudio. Y ahí es cuando nosotros como antropólogos nos sentimos agredidos y nos reunimos y rechazamos eso. Y pues, ¿cómo va a ser? Pero eso, en vez de ser negativo, que en ese momento lo vimos terrible, nos sentimos agredidos. Hoy en día tú ves a Juan Ricardo Aparicio y muchos antropólogos que están así, hay una maestría en estudios culturales, pero en ese momento eso fue, nos sentimos amenazados, cuando realmente lo que estaba pasando que era que lo cultural estaba siendo reconocido y estaba faltando a todos los análisis que se hacían. Entonces no, hay que abrirse, hay que mirar estos, imaginar toda esta nueva formas de analizar las realidades nacionales, regionales, locales. Sí, pero ahí sí fue que, mejor dicho, entonces nadie dijo que no iban a esa asamblea. Eso fue impresionante. Y logramos echar para atrás el nombre. Páramo, Fabricio Cabrera, de hecho, todos los que manejaban la antropología en ese momento, Roberto Pineda, todo. No hubo nadie que dijera, Camilo Villa tiene que salir, se vuelve a cambiar el nombre del Instituto Colombiano de Antropología, después se funde con el Instituto de Cultura Hispánica, y entonces en la antropología se toma la hispanidad y se vuelve Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Eso es como el final. Entonces es muy interesante los procesos, nos sacan de todos esos esencialismos y le da a la antropología una perspectiva muy amplia, de aportar al análisis de, por ejemplo, cómo parar esas violencias. Pues también hay que mirar cómo dialogar, cómo son cosas que no son tan cuantitativas, que necesitan conocimiento de la cultura que se ha construido en esa región. Entonces, de pronto la cultura, que era nuestro fuerte, digamos, de análisis, empieza a cobrar importancia interdisciplinaria, y por eso se crean los culturales. Sobre el Putumayo, yo diría lo siguiente. Yo en mi carrera, digamos, profesional, he recorrido el Putumayo y realmente tuve la suerte, digamos, a través del Instituto Colombiano de Antropología de tener ese eje de trabajo que empecé en el Bajo Putumayo y luego en el Alto Putumayo, luego en el Medio Putumayo. Y digamos que es muy diferente. Entonces, ¿qué es lo que yo encuentro también cuando uno va a terreno desde estas diferencias subregionales, regionales? Y eso poco lo escribo yo en el libro de Entre el Estado y la Guerrilla, y es que tú llegas a Mocoa o llegas a Segundo en el Alto Putumayo y en el Medio Putumayo a Mocoa, y se ve muy distinto el Bajo Putumayo, ¿sí? Desde Mocoa, estando yo allá, yo no soy parte, digamos, de todo el problema cocalero, de nosotros tenemos, nos reconocemos, por eso el reconocimiento es tan importante, nos reconocemos como con una historia desde la colonia, aquí fue donde estuvieron los misioneros, Simundoy también. Entonces nosotros no compartimos la historia, y por eso la historia juega un papel, o sea, la historia y el espacio. Yo creo que es muy importante, que fue un poco lo que Jaime Jaramillo Uribe empezó a promover en finales de los 80, que había que abordar históricamente y espacialmente las regiones.
y los grupos que las habitan. Entonces, digamos que la coca entonces no va a estar en la zona alta, va a estar en la zona media del Putumayo, en la zona de Puerto Asís, y Puerto Asís va entonces a hacer un contrapeso a Mocoa. Mocoa tiene la gobernación, pero Puerto Asís es la fuerza comercial, porque está en el eje de todo el cultivo y de la economía cocalera. Y luego Puerto Leguízamo, que es una zona donde está la base naval y donde hay una historia de la población alrededor de la presencia del ejército y la fuerza naval permanente desde los 30 y todo el conflicto con el Perú. Entonces tú tienes, hay una tesis, por ejemplo, de Edison Kulma sobre esa zona de Leguízamo, donde ellos están totalmente identificados, pues también, y parte de su identidad es vivir en una zona de la base naval. Entonces muchos tienen parientes ahí, las oportunidades se dan en ese sentido. O sea, todas esas transformaciones territoriales van a generar complejos culturales también diferentes. Entonces, lo interesante para mí del Putumayo es que como es una entrada, es el piedemonte, es el Valle Segundo, y una entrada a la selva, a la zona amazónica. Entonces entras tú al piedemonte, pasas por Mocoa, el medio Putumayo, un poco más y ya entras a la zona ya del bajo de la selva, y ya más adentro está toda la Amazonía. Entonces está la Amazonía occidental y la Amazonía oriental. Empiezas tú como a entender los procesos mucho más claros. Porque hay coca en el piedemonte, en la Amazonía occidental, el piedemonte del Caquetá, del Guaviare y del Putumayo, en la zona baja, pero no en la zona oriental de la Amazonía, porque ya las características geográficas son otras, ya no habría posibilidades de sacar el cultivo de la misma manera. Entonces, todo, tanto lo cronológico como lo espacial y la historia yo creo que es fundamental para entender la conformación regional. Y para mí pues ha sido muy interesante poder contraponer todos estos procesos culturales que se dan en el territorio, pero con actores diferentes, situados en distintos lugares y con agendas y demandas muy distintas los unos de los otros, pero que de todas maneras, de tanto que Puerto Rico no ha querido como separarse un poco de todo el resto del Putumayo, porque se identifica más con la zona amazónica, y por eso en los 80 tratamos de hacer su regionalización y se hizo el Atlas Histórico de la Amazonía, donde tratamos de sobreponer lo histórico con lo temático para poder entender ese territorio. Cómo fue la colonización caqueteña, cómo fue la colonización del Guaviare, y cuando fue la misma colonización de la violencia, se desarrolló de manera diferente. Y hubo más colonización de la violencia en Putumayo y Caquetá, y el Guaviare fue posterior. Y cómo el Guaviare ha sido más estigmatizado que el Putumayo, que tiene petróleo, o que el Caquetá, que es ganadero y está relacionado con el Huila. Entonces, todos estos procesos históricos, sumados a los territorios, nos dan esos complejos regionales, subregionales, de identidades culturales, que eso es un poco lo que también la antropología ha estado, que fue lo que yo aprendí recorriendo el Putumayo, cómo dentro del mismo Putumayo se diferencia. Entonces, esta alteridad que me da una identidad distinta al otro, eso es permanente. Y es lo que, digamos, la antropología siempre está, y por eso hicimos ese atlas, que era un momento, en eso fue hecho en los 90, también buscando eso, entender históricamente los procesos, por qué se conformaron resguardos en unos lugares y no en otros, las migraciones de los países a la zona del Putumayo, entender ya más complejo la situación a solo ir a una comunidad a estudiar esa comunidad que está ahí y hacerle la monografía en ese momento. Entonces yo creo que ahí eso es otra apuesta que se ha hecho, que es el entender esas regiones. Pero digamos que una cosa que dice que para mí es en mi formación, yo personalmente, me cuesta trabajo, necesito ir a campo para poder escribir. Es como todo lo que yo he hecho es escribir sobre la base de mi trabajo de campo.
y ahora pues que no estoy yendo a campo como antes, entonces digamos, la riqueza de la antropología para mí, a pesar de que toda la gente está usando la etnografía, digamos, la antropología, el método etnográfico ha cogido una fuerte, es muy utilizado en estudios de paz, en muchas cosas. Pero digamos que lo que encuentro yo en la antropología es que uno en campo, por ejemplo, yo por qué empiezo a trabajar ciudadanía, porque ellos me dicen que somos ciudadanos de tercera categoría. Es que nosotros también somos colombianos, es que no nos tienen en cuenta. Entonces, esa era una narrativa, que ese es uno de los métodos, por ejemplo, ahora en un artículo que hice sobre los grupos rearmados las diferencias, ellos sacan comunicados, dicen qué es lo que piensan, o sea, hay unas narrativas que le ayudan a uno a entender cómo se definen ellos, qué es lo que quieren. Y eso era lo que me llevaba a mí a mirar teoría, no al revés. Si ellos hablaban de qué es para ellos la ciudadanía y como nosotros nos basamos en los grupos, o yo por lo menos mi antropología que yo he hecho es con los grupos indígenas o campesinos o los grupos urbanos, pero para un campesino el Estado puede significar una cosa muy distinta que para el funcionario que llega a cumplir esa misión como representante del Estado. Entonces, en el contacto entre el funcionario y el campesino, para el campesino es ese funcionario, es el Estado. ¿Y qué quieren ellos del Estado? ¿No? Entonces empiezas tú como a relativizar los conceptos que tienen los politólogos, que tienen los sociólogos. Y yo me acuerdo controversias con politólogos que me decían, no, pero es que ustedes como antropólogos le creen todo a los grupos campesinos, indígenas, no. Ustedes se pierden de vista lo nacional. Esa era como la crítica, ¿no? Porque entonces sí, la violencia, pero entonces nosotros decíamos, no, hay violencias distintas, es muy diferente las FARC en el sur del país que las FARC en el norte, es muy diferente los paramilitares en el Putumayo que los paramilitares en Córdoba, porque regionalmente, entonces empieza uno a ver de dónde venían, eran generalmente de Urabá, mientras que allá eran oriundos de su región, entonces todos estos cambios empezamos a hacer como comparaciones, pero fíjate que lo que media todo es lo cultural, la definición, cómo se configura una región. ¿Quiénes son esos militares, esos paramilitares? Sí, el paramilitarismo es uno, pero no era igual el paramilitar de Urabá que llegaba a Puerto Asís como foráneo, imponiendo a unos nariñenses, de ascendencia nariñense. Entonces empiezan a oír a las mujeres comparando cómo son culturalmente distintos sus hombres a los hombres caribeños. O sea, hay una cantidad de cosas que la antropología es muy enriquecedora en entender. Por eso la calidad del trabajo de campo que le lleva a uno a replantear, pues, ¿qué es democracia para usted? ¿Qué es ciudadanía? Que lo dejen hacer qué, que participen qué. Entonces uno le llena de contenido estos conceptos a nivel local, que aunque pareciera que nos desviamos de lo nacional, lo que uno está viendo es que eso enriquecería entender estas regiones y poder actuar ahí de una manera diferente a pretender que son iguales a todos. Entonces, somos un país de regiones, pero no somos capaces a nivel del gobierno de ver esas regiones para poder gobernar de manera diferente. Y eso, digamos, que es lo que me parece a mí muy enriquecedor del trabajo que yo empecé a entender digamos, teóricamente de la antropología que empieza a hablar, a salirse de lo exótico y de lo autocontenido, a entender esas otras formas de... Entonces, para mí, el trabajo de campo es el que me va llevando a buscar la teoría y el que me enriquece a mí como antropóloga para mostrar. Por ejemplo, el Plan Colombia, que también llegó al Putumayo. Para la gente, el Plan Colombia era los proyectos de desarrollo alternativo que ellos traían. Y las ONGs que venían a hacer activismo político ahí en Putumayo, pues querían que ellos rechazaran el Plan Colombia, los campesinos, pero ellos no querían pelear contra el Plan Colombia porque veían que traían unos dineros para ellos.
claro, a nivel nacional era militarización y también a nivel local militarización y todo eso, pero es como entender qué estás viendo tú, dónde estás tú parado, cómo estás situado en un contexto, qué es lo que tú ves, qué es lo que no ves, qué es lo que son condiciones no intencionadas, por ejemplo. El Plan Colombia podía no tener esa intención, pero los campesinos sí querían y negociaron con las FARC para que entraran los proyectos. Que las FARC se opuso al Plan Colombia y en ciertas zonas no dejó entrar, en otras ellos se sobrepusieron a las FARC. Entonces, fíjate, todos esos detalles que uno puede encontrar en campo, no le gusta oírlos a una ONG que quiere que saquen el Plan Colombia. Entonces, sí ves, es como, yo creo que esta es la riqueza, digamos, de la antropología, la capacidad de mostrar esos grises, esas cosas, esas fronteras donde no es muy claro todo, donde no es blanco y negro, sino que hay una cantidad de matices que muchas veces a la gente no le gusta oír. Es complejo, entonces para entender y para poder procesar algo se tiene que tener tiempo, que es lo que nunca hay. La Biblioteca Especializada Alicia Duzán de Raigel agradece su atención y les invita a participar en la próxima entrega de Palabra, Imagen y Memoria.